Hay una máquina que lleva casi medio siglo volando, y lo que esconde su historia es mucho más oscuro de lo que imaginas. Cuesta una fortuna, mata en silencio y nadie en el Pentágono se atreve a jubilarla. ¿Quieres saber por qué? Antes de que existiera, el ejército volaba en una leyenda, y deshacerse de ella provocó una batalla interna que casi nadie conoce. Voy a contarte cuánto costaba de verdad este helicóptero, y la cifra sorprendió incluso a los generales que la aprobaron. Existen versiones tan secretas que el enemigo solo descubría su presencia cuando ya era demasiado tarde para huir. Una de ellas es prácticamente invisible al radar, oculta el calor de sus motores y se cuela donde nadie debería verla. Otra acecha bajo el mar, cazando submarinos con tecnología que cuesta más que muchos aviones de combate. Te voy a enseñar el arma que dispara una lluvia de fuego difícil de esquivar, y misiles que golpean a 11 kilómetros. Y hay un detalle escalofriante. Tiene un sistema que avisa justo cuando un misil enemigo enciende su motor para destruirlo. Pero lo más inquietante llega al final. 2 de estas máquinas terminaron en manos inesperadas, entregadas en secreto por una empresa privada. Su precio se disparó, su poder asusta, y su historia esconde decisiones que el ejército preferiría no recordar. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir por qué, tras 45 años, este monstruo del aire sigue siendo imparable. Imagina una máquina que lleva casi medio siglo en el aire y que aún hoy nadie se atreve a jubilar. Se llama Black Hawk, el halcón negro, y entró en servicio en el ejército de Estados Unidos en 1979. Desde entonces, se han fabricado más de 5,000 units, en más de 20 versiones distintas para misiones tácticas. Detrás de él está Sikorsky Aircraft, una empresa que hoy pertenece al gigante Lockheed Martin. Y aunque nació en Estados Unidos, lo vas a encontrar volando por medio mundo, en cielos que quizá no imaginas. Australia, Brasil, Grecia, España, Jordania, Suecia, Japón, China, Arabia Saudita y también Ucrania lo tienen en sus manos. Pero antes de convertirse en leyenda, el ejército estadounidense volaba en una máquina muy distinta, y separarse de ella no fue nada fácil para el Pentágono. Aquí empieza lo interesante. Esa máquina anterior era el UH-1 Iroquois, conocido como Iroqués, todo un símbolo de su época. Desde su entrada en servicio en 1959, se fabricaron cerca de 16,000 unidades, una cifra brutal. Su fama explotó durante la Guerra de Vietnam y eso disparó su demanda en el mercado mundial de armamento. Pero el éxito no dura para siempre. Ya en los años 70, el Iroqués empezó a quedarse corto. El Pentágono lo veía lento, poco maniobrable y con escasa capacidad de carga para la guerra moderna. Así que decidieron reemplazarlo por el Black Hawk, una máquina pensada para combatir tanto en tierra como en el mar. Pero su sucesor tenía una característica que era, al mismo tiempo, su mayor virtud y su mayor problema. Esa característica era el precio. Y lo que vas a escuchar ahora sorprendió incluso al propio Pentágono. En 1977, un Black Hawk costaba $1.4 millones. El viejo Iroqués salía por apenas $400,000. La diferencia era enorme, casi 4 veces más caro. Pagar ese salto tecnológico no fue una decisión sencilla. Y hoy la cifra ha vuelto a dispararse. La versión de exportación UH-60M ronda los $20 millones. Pero por ese dinero el comprador no recibía un solo helicóptero. Recibía toda una familia de máquinas, y algunas de ellas son tan distintas entre sí que ni siquiera parecen aparatos de combate. En total, Sikorsky ha fabricado más de 30 modificaciones distintas del Black Hawk para Estados Unidos y clientes extranjeros. Las hay de rescate, de transporte, médicas e incluso versiones con cabina VIP para altos mandos del Pentágono. También existen variantes diseñadas específicamente para la caza submarina. Una misma silueta, decenas de propósitos muy diferentes. Pero dentro del ejército de tierra, 3 versiones dominan por encima del resto: la UH-60A, la UH-60L y la UH-60M. Y todo comenzó con la primera de ellas, justo la que el Pentágono vendía con más entusiasmo al extranjero.
La UH-60A fue la primera variante para el ejército estadounidense y también la versión de exportación más popular. Hoy todavía hay más de 800 unidades de esta modificación en servicio dentro del ejército de Estados Unidos. A principios de los años 80 se convirtió en un éxito de ventas en el extranjero. El Pentágono la entregó a países como Colombia, Filipinas, Bahrein y Arabia Saudita. La demanda fue inmediata. Pero sobre la base de esta UH-60A nacieron dos máquinas muy especiales. Dos aparatos sobre cuya existencia el enemigo solía enterarse demasiado tarde. Presta atención a esto. El primero es el MH-60K, una versión con baja firma de radar, usada por las Fuerzas Especiales estadounidenses. Lo emplean para operaciones especiales en cualquier rincón del planeta, allí donde nadie debería verlos llegar. Va equipado con sistema infrarrojo FLIR para detectar objetivos y con visión nocturna para moverse en plena oscuridad. Lleva un detector que avisa cuando un misil antiaéreo enemigo enciende su motor y se lanza contra él. Suma equipo antirradar y una función automática que dispara señuelos térmicos y reflectores de dipolos para engañar misiles. También incorpora un sistema capaz de bloquear las señales de radio del adversario en pleno vuelo. Su carácter casi invisible se logra ocultando el calor de los motores y usando materiales compuestos en el casco. La segunda máquina secreta es el SH-60B Seahawk, el halcón marino, un cazador de submarinos. Va armado con un radar pulsado de búsqueda aeronaval AN/APS-142 y un sistema de inteligencia electrónica ALQ. Mientras las fuerzas especiales recibían sigilo, el ejército regular necesitaba algo más directo, fuerza bruta. Y en 1989, el helicóptero se volvió notablemente más potente. Llegaba una nueva versión de guerra. Esa versión fue la UH-60L, la segunda modificación de combate para el ejército estadounidense. Le añadieron más equipamiento bélico y modificaron varios detalles de su estructura para mejorar el rendimiento. Montaron el motor T700-210C, más potente, y aumentaron la capacidad de carga en 4 toneladas adicionales. Además, la dotaron de un sistema automático de control de vuelo, conocido por sus siglas AFCS. Hoy todavía hay alrededor de 750 unidades de esta modificación en el ejército de Estados Unidos. Y aún así, la verdadera cima de toda esta evolución es una versión que se sigue fabricando hoy. Esa cumbre llegó en 2006 con la UH-60M, la modernización más ambiciosa de toda la línea. Le instalaron nuevos motores T700GE-701D y mejoraron las cualidades aerodinámicas de las palas del rotor principal. También la equiparon con electrónica de control y navegación completamente nueva, llevándola a otro nivel. Hoy hay más de 500 unidades en servicio, lo que la convierte en la versión moderna más numerosa. Pero para entender de qué es realmente capaz, hay que desmontarla literalmente en cifras. Vamos a los números. Su tripulación la forman 2 pilotos, un comandante y un artillero que controla el armamento. A bordo puede llevar hasta 11 soldados de desembarco, listos para entrar en combate. Su capacidad de carga es de 1,450 kilos en el interior y 4,100 kilos en armamento exterior. La longitud total, con los rotores incluidos, alcanza los 19.76 meters. El fuselaje mide 15.27 meters. Su anchura es de 2.36 meters y su altura llega a los 5.13 meters. No es precisamente pequeño. Y su peso máximo al despegue roza las 10 toneladas. Una mole capaz de elevarse sin esfuerzo. Lo mueven 2 motores turboeje General Electric T700GE-701D con 1,992 caballos de potencia cada uno. Gracias a ellos, alcanza una velocidad máxima de 292 km por hora. Su radio de combate es de los 190 kilómetros.
En un solo sentido puede recorrer hasta 298 kilómetros, con un techo de vuelo de 180 kilómetros de altura. Pero una plataforma voladora es solo la mitad de la historia. La otra mitad cuelga de sus pilones. Y ahí es donde el Black Hawk enseña los dientes de verdad. Esto es lo que puede llevar. Como arma principal puedes elegir una ametralladora rotativa de 3 cañones GAU-19 de 12.7 milímetros. Su alcance máximo llega hasta los 6 kilómetros. Una lluvia de fuego difícil de esquivar. La alternativa es la M134 Minigun de 6 cañones y 7.62 milímetros, con un alcance de 1 kilómetro. El helicóptero monta 4 soportes de armamento, 2 a cada lado del fuselaje, y ahí empieza lo serio. En ellos se pueden colocar bloques de 7 o de 19 tubos, uno a cada lado. Esos bloques disparan cohetes no guiados aire-tierra Hydra 70, capaces de alcanzar un objetivo a 10.5 kilómetros. Pero eso es solo el principio. A los bloques de cohetes se suman misiles de altísima precisión. Hablamos de los AGM-114 Hellfire, con guía láser y un alcance que llega hasta los 11 kilómetros. Y para enfrentarse a amenazas en el cielo, lleva misiles aire-aire, AIM-92 Stinger. Ese misil persigue blancos aéreos a 2.2 veces la velocidad del sonido y golpea hasta a 8 kilómetros. Armado así, el Black Hawk casi no tiene rival. Casi, porque hay un competidor que le planta cara. Su análogo más cercano es un helicóptero de ataque ruso, el Mi-24PN. 2 filosofías de guerra frente a frente. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué después de 45 años esta máquina no ha quedado obsoleta? La respuesta está en su capacidad de reinventarse versión tras versión, sin perder su esencia de caballo de batalla. Por eso sigue volando en ejércitos de todo el mundo, demostrando que un buen diseño no envejece. Y entre esos operadores aparece un nombre reciente e inesperado: Ucrania, que también lo tiene en sus filas. El país recibió 2 unidades del modelo UH-60A, destinadas a su servicio de inteligencia militar, el GUR. Se las entregó a finales de 2022 una empresa privada estadounidense llamada Ace Aeronautics. Esa compañía se dedica a dar salida a helicópteros dados de baja en el ejército de Estados Unidos. Así, una máquina nacida en plena Guerra Fría sigue escribiendo capítulos nuevos en conflictos actuales. El Halcón Negro arrancó costando una fortuna y acabó convertido en uno de los helicópteros más fabricados de la historia. Pasó de reemplazar a una leyenda a convertirse él mismo en otra, y su vuelo aún no ha terminado. Ahora te toca a ti. ¿Crees que seguirá dominando los cielos otros 40 años o ya tiene los días contados? Déjamelo en los comentarios, y si esta historia te atrapó, quédate, porque aún hay mucho más por descubrir.